En nuestros estudios la abogada penalista Romy Chang para abordar las consecuencias legales de dos casos que actualmente son noticia de primera plana. Primero, el presunto plagio de un libro en que la presidenta Dina Boluarte es coautora y las investigaciones contra Mauricio Fernandini, Sada Goray y por último uno que también queremos incluir es el escándalo tremendo del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, y estos audios difundidos en Panorama que nos han dejado estupefactos. ¿Qué puede pasar con él a futuro? Romy, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Eli? Gracias por la invitación. Escándalo creo que es la palabra más idónea para precisar lo que ayer vimos y escuchamos, estos audios donde el gobernador regional no solamente asumiría una presunta coima, sino también la intención de acabar con la vida de una de las personas que había sido su trabajadora de confianza. ¿Esto qué significa? Mira, yo creo que realmente ella ha visto en gran escala, estamos hablando de una presunta organización criminal que opera dentro del gobierno regional, vinculada a todo lo que es licitaciones y obras públicas, ¿no? En la conversación, de alguna manera, pareciera que el gobernador regional da a entender que es una actuación aislada de esta persona que ocupaba, que además se le vincula, con la que se le vincula sentimentalmente, pero en realidad yo creo que vamos a algo que va más allá, porque incluso se da a entrever, ¿no? Que el tema es, oye, ¿por qué le pagaste a ella? Debiste haberme dado el dinero a mí. ¿No? Entonces es como que hubieran saltado al empresario, ¿no? Como que estuvieran estafando al empresario de alguna manera, pero que él sabía que habían coimas, sabía que había dinero, y obviamente para eso no podemos hablar solo de dos personas, ¿no? Hablamos de todo un engranaje dentro del gobierno regional para poder acomodar el tema de las licitaciones y de las obras públicas. Justamente me gustaría compartir con nuestros televidentes, con usted también, Romy, estas amenazas de muerte, porque le pregunta al empresario, ¿tienes una pistola? ¿Puedes dar un tiro? Y en realidad es inconcebible, lo vemos y analizamos. ¿Pero por qué? Tú tienes que ser el alma. Oye, ¿le tienes miedo de vida? ¿Usas armas? Sí. Y entonces pues les metes un tiro y a la pinche. Y entonces pues les metes un tiro y a la pinche. Entonces, ¿por qué no le metes un tiro? Es lo que podemos escuchar de este audio. Pero Romy, en términos jurídicos y legales, ¿cómo se puede confirmar que este audio sí pertenece al gobernador regional del Callao? Bueno, para eso nuestras autoridades tienen todo un sistema para poder evaluar el audio y saber si es su voz, si ha sido alterado, si es que realmente puede servir como un elemento probatorio para demostrar un acto de corrupción, de organización criminal y, caramba, hasta instigación a un homicidio. Que es lo más preocupante y grave, además de las coimas, que tampoco podemos ser exentos. Pero en esta conversación, ¿no? Lo que mencionaba usted, Romy, pareciera que está molesto el gobernador regional porque se han saltado el pago de los 150.000, que no especifica si son soles o dólares, que debería haber recibido él, no su asistente, la señora Elvira Madalengoitia. En ese sentido, la Fiscalía ¿podría actuar de oficio con estas evidencias que presentó Panorama? Sí, es más, no solo puede, sino la Fiscalía tiene que actuar de oficio, porque acá estamos hablando de patrimonio del Estado y de intereses de toda la nación. Entonces, definitivamente a la Fiscalía le corresponde abrir una investigación, solicitar los elementos de prueba, por ejemplo, solicitar a los medios periodísticos todos los elementos que tengan y con eso citar, por supuesto, a las personas involucradas para ver si es cierto, si no es cierto y, por supuesto, los posibles actos de corrupción que puedan haber aquí. Y si él puede seguir ejerciendo como gobernador regional del Callao, que es un puesto de suma importancia donde se manejan millones de soles y que en definitiva puede perjudicar a todos los residentes de esta zona del país por actos de corrupción. Ahora, ¿de qué delitos podemos hablar? Porque esta mujer, su asistente, que además, ojo, se le vio en una situación muy cercana con él, besándose en una cafetería, tenemos esas imágenes también para recordar, no era cualquier persona, tenían una relación, eso se comprobó con esas imágenes. Se le triplicó el sueldo en 3 meses, ganaba 30.000 soles y ni siquiera se sabía muy bien la figura que ella tenía. En estos audios también escuchábamos que al parecer ponía gente en puestos importantes, cobraba a todo el mundo. Entonces, Romy, ¿de qué delitos podemos hablar? Hablamos de muchos delitos y graves, ¿no? Yo creo que el más saltante es el delito de colusión, porque hablamos aquí de acuerdos con empresarios justamente para ganar licitaciones en obras públicas a cambio de primera quincena 150.000 soles, ¿no? O sea, estamos hablando de montos inmensos. Y eso, Eli, va sumado a la pena que hay de 8 años por el delito de corrupción.
porque también estamos hablando de un pago para que un funcionario público haga algo indebido. Y también sumado al delito de tráfico de influencias, porque hablamos también de un tráfico total de influencias para favorecer a ciertas personas en procedimientos administrativos. Y ya esto, en el marco de una organización criminal, podría llevar fácilmente al gobernador regional a una pena de 30 a 35 años de cárcel, ¿no? Y ojo, que si bien él en este momento ocupa el cargo de gobernador regional, si el Ministerio Público decidiera solicitar algún tipo de prisión preventiva en su contra por evidenciarse obstaculización o peligro de fuga, obviamente tendría, pues, por imposibilidad física, que dejar el cargo. Vamos a escuchar parte de este audio, uno de estos audios que Panorama consiguió de manera exclusiva, donde se habla de estas coimas y de esta cifra exorbitante. ¿De ella en efectivo? En efectivo, doctor. En efectivo, doctor. ¿Para qué carajo le das a ella? Es que doctor y el doctor manejo también. Porque todos estamos bien. O sea, todos estamos bien. Según se preguntó, bueno, la situación, ahí la cagaron. Y supuestamente, doctor. Ahí la cagaron de pegar, no tenemos que darle a ella. Y todo el mundo la ríe cuando se lo ven. Y ella, por supuesto, con sus ojitos verdes, los convence. Se nota molesto, se nota que no le gustó nada que este empresario le diera el dinero a esta mujer, Elvira Madalengoite, que al parecer tenía un vínculo muy cercano, inclusive podemos presumir una relación sentimental. Pero ella, ¿podría declarar en contra del gobernador regional o hay muchas implicancias de esta presunta trama, organización, que no le podría convenir a ninguno de los dos? No, yo creo que ella sí podría declarar en contra y eventualmente acogerse a un tema de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque de lo que escuchamos en los audios, aparentemente ella es la responsable. Ella es la que le va cobrando dinero a los diferentes empresarios y se va quedando con esas sumas. Sin embargo, esto es una historia difícil de creer, ¿no? Uno, por la relación sentimental. Dos, porque él incluso en la conversación da a entender que eso lo sabe, que ella ya ha pedido dinero antes a otras personas, pero él no ha hecho nada. Y eso es muy difícil de creer. Entonces yo creo que si ella realmente quiere, bueno, ya en el margen de lo que, al margen de lo que ha pasado, ¿no?, enrumbar de alguna manera su vida y acogerse a la justicia, entonces lo que más le convendría sería contar las cosas tal cual son y ese sería el camino de la colaboración eficaz. Para reducir las penas también, que... O estar exenta de sanción ella, ¿no? Él sí, muy difícil porque, claro, él es el gobernador regional. Y lo que hablábamos, Romy, recién hace algunos meses acaba de posicionarse en este importante cargo, pero ¿podrá seguir toda su gestión en medio de estas investigaciones? ¿Se le puede inhabilitar ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Lamentablemente, nuestras normas son claras en decir que toda persona es inocente hasta que se declare lo contrario, y eso es a través de una sentencia judicial. ¿Pero este audio no es un elemento de convicción? Yo creo que sí, y además muy contundente, y por eso la idea es que nuestras autoridades actúen de manera rápida, inmediata y oportuna, y sobre todo evalúen si en su caso es conveniente o no algún tipo de medida de restricción, como podría ser la prisión preventiva, que claramente le impediría físicamente seguir ocupando el puesto. El otro camino es la revocatoria, pero claro, ya es un camino muy distinto que no tiene nada que ver con los delitos. Así es. Romy, y en otros temas también, el viernes pasado todos vimos esta detención simultánea de Sada Goray, la empresaria de Marca Group, y también de Mauricio Fernandini en torno a lo que ahora sería una organización criminal que operó, según la tesis fiscal, durante el gobierno de Pedro Castillo en el Ministerio de Vivienda, contratos millonarios, coimas también millonarias, y que ha cambiado la figura de la señora Sada Goray, porque en principio se hablaba de una colaboración eficaz, que ella era algo víctima de esta situación, pero luego nos dimos cuenta que no era así, o al menos así lo señala la Fiscalía. Así es, ¿no? En su caso ocurrió algo singular, porque todos pensábamos que ella estaba por el camino de la justicia, contando un poco su verdad y contribuyendo con el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, ya hemos visto que esto no era tan así, ¿no? Y por eso ha venido esta detención que nadie se esperaba. Eso normalmente pasa cuando el Ministerio Público aprecia que la aspirante a colaborador o a colaboradora no dice la verdad, la dice de manera incompleta o realmente no muestra un ánimo, pues, de arrepentimiento y de colaboración con la justicia. Y cuando eso pasa hay dos caminos. Se revoca el tema de cualquier beneficio porque ya el Ministerio Público no quiere realizar trato alguno, o se le ajusta para que ella diga, oye, tu última oportunidad, ¿no? Ajá. Vamos a ver qué camino escoge la Fiscalía, porque lo cierto es que si el Ministerio Público ya tiene otro colaborador con el cual pueda sustentar su teoría del caso, ya no la necesita. Y si es así,
yo dudo mucho que ella logre recuperar esta calidad de aspirante a colaboradora. Y lo que nos llamaba la atención es que, según el registro de migraciones, ella salía del país cada 2 por 3, República Dominicana, Colombia, Miami, continuaba con una vida bastante cómoda, con sus negocios, y una persona que está siendo una pieza clave de un caso tan emblemático, ¿tiene esas libertades? Cuando existe este acuerdo y cuando está dando información importante, sí es usual que el Ministerio Público haga algunas concesiones. Ella, por ejemplo, tenía que venir, y por eso venía al Perú, a cumplir con su registro biométrico. Y era algo que ella hacía puntualmente para evitar que se le revoque estos beneficios, ¿no? Pero claro, ya cuando el Ministerio Público descubre que hay no inconsistencias, tal vez, y ahí sí cambia la figura. figura. ¿Y qué pasa con el periodista Mauricio Fernandini, que le vimos cuando es intervenido en los exteriores de la Embajada de Estados Unidos con su pasaporte? Muchos empezaron a especular que quería pedir un asilo, finalmente eso no fue confirmado, pero ¿cuál es la realidad hoy por hoy de este personaje que también habría tenido un rol muy importante en esta presunta trama? Parece que ocurrió algo parecido, ¿no? Él dio una primera versión donde asumía responsabilidad, pero no contó la historia completa. Nunca dimensionó realmente cuál era su total responsabilidad en estos hechos. Y si el Ministerio Público obtuvo información distinta, contrastable, obviamente va a tener que corroborarla, por eso la detención preliminar para poder tomar su manifestación, por eso los embargos, porque ya no se cree en su dicho, y claro, su cambio en la situación o de su situación en el proceso. Ajá. Romy, te quiero agradecer como siempre por entender estos alcances de materia jurídica, legal. ¿Qué puede pasar con estos personajes que sin lugar a dudas han sido noticia durante estos días? Muchas gracias para la abogada penalista Romy Chan, muy amable. Gracias a ti. Gracias. Bien.